Shalom hermanos, bendiciones. Espero estén muy bien. Mm, Bueno, es algo emocionante poder compartir la palabra y estar con cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de comenzar. mm, y vamos a pedirle al Señor que sea dándonos sabiduría, entendimiento para mirar este tema, segunda parte de la hermenéutica, que creo que le va a hacer bien a cada uno de ustedes. A mí me ha hecho bien también. Y debemos de comprenderlo. No sé cuántos comprendieron en esta mañana lo que hablamos, si lo introyectaste en tu corazón para enseñarle a otros. Ustedes no creen, pero yo sé que el día de mañana Dios los va a usar en diferentes lugares. Y ustedes necesitan tener ese entendimiento porque van a haber ovejas que les van a venir con eso de que, venga, pero es que la Reina Valera esto, pero es que las traducciones esto, venga, van a tener un conflicto y qué bueno que usted ya fue instruido y usted fue equipado para poder discernir, para poder ver y mirar con claridad. Amén. Amén. Ahí sí no duele la mano. Entonces vamos a orar y a decirle al Señor que nos permita la oportunidad de comprender el siguiente tema. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder compartir. Gracias por mis hermanos, gracias por estos muchachos, hermosos muchachos que hoy están con nosotros. Gracias por la vida de las hermanas, de todos los que se conectan por aquí, Señor. Es una gran bendición. Rogamos, Señor, de tu Espíritu. Rogamos tu presencia. Rogamos la unción de Él, del Espíritu Santo, para que nos guíe y nos dé la revelación y podamos llegar junto con Él al pleno entendimiento al que tú quieres llevarnos como tus hijos por el Espíritu de tu Hijo. Ruego que bendigas a mis hermanos de unas maneras especial y sobreabundante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, amén. Bueno, vamos a empezar. Un saludo a Leita. Hermano, a mí me gusta tanto cuando un joven se conecta. De verdad que sí. Aprecio a los jóvenes, aprecio a los muchachos y a todos los demás también, a todos los demás. Entonces, estamos muy gozosos y estamos muy alegres. Qué bueno, Leita, que estés y qué bueno que Dios traiga jóvenes, que traiga niños. Es la vida de la iglesia. Entonces, decíamos en esta mañana y quedamos en la parte del sembrador. Les voy a colocar un texto como base. Uno diría, bueno, este tema en sí como que no es de hermenéutica. Pusimos el tema para explicar un poco acerca de ello, pero hablar de la interpretación bíblica por el Espíritu. Vamos a ver si ahorita podemos mirar algunos ejemplos. O en otra clase lo vamos a mirar porque creo que es menester dirigirme a este tema. Vea, hablando de la interpretación bíblica que vimos que tiene que ser por el Espíritu. Si usted mira las palabras de Jesús, y creo que lo he repetido muchas veces, espero no le sea a usted fastidioso ni cansón, y espero me disculpe usted si soy calzón y fastidioso, cansón, no calzón. Eh, el lenguaje de él siempre era espiritual. El lenguaje del Señor era espiritual. Les ha dado algunos ejemplos. El que no come mi carne y bebe ¿qué? Mi sangre. Y dice, y los judíos pensaban dentro de sí, ¿cómo podrá darnos este a comer su carne y a beber su sangre? Los perdieron. Cuando habló con Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu, ¿cómo puede un hombre? Siempre habló acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si usted puede notar eso, el lenguaje de él era un lenguaje muy diferente. Guardados de la levadura de los fariseos, y los discípulos pensaban dentro de sí, nos está regañando porque no trajimos pan. Destruí este templo y en 3 días los levantaré. En 40 años fue construido este templo y en 3 días lo vas a levantar. Siempre los perdía. Decía cosas literales. O con lo que estoy diciendo. Decía cosas como templo y decía cosas como 40 años y destruir. Si yo leo eso, ¿qué me está dando a entender? Que se va a destruir un templo en 40 días y en 3 días lo va a construir. Sin embargo, él estaba apuntando ¿qué? A otra interpretación de sus palabras. Lo mismo pasa con la escritura. Si no es por el Espíritu Santo, no vamos a poder ver a qué está apuntando el verso. Un hermano me decía, hermano Dani, yo puedo leer un verso y a veces de verdad que se abren de
una manera espectacular a mi vida y aprendo cosas diferentes cada día, cosas nuevas. Entonces el lenguaje del Señor siempre fue espiritual, pero tenés que estar en el espíritu para poderle entender. Mire que hasta los mismos discípulos los perdía. Y hay muchos más ejemplos, léase los evangelios y va a ver que el Señor era hablando siempre de un lenguaje que espiritual. Entonces decíamos que el sembrador, a propósito, ¿quién fue el primer sembrador? Amén. Pero ahora vamos a hablar de la palabra. Bueno, vamos a mirarlo desde un punto de vista espiritual. ¿Quién fue el primer sembrador? ¿Quién? No, desde el punto de vista ya espiritual. ¿Quién fue el primer sembrador de la palabra del reino? Me va a tocar llevarlos allá. Vamos por favor a Mateo capítulo 13 para mirar quién fue el primer sembrador. Mateo capítulo 13. Versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, ¿quién salió a sembrar? El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, y empieza a contarnos lo que pasó con la semilla. Pero en el versículo bueno, no está acá. No está acá, bueno, me tocaría mirarlo en Lucas o en Marcos, pero usted sabe que el primero que trajo la palabra del reino, ¿quién fue? Por favor, ¿quién fue el primero que trajo la palabra del reino? El Señor, Jesús. Juan prepara el camino. Pero usted sabe que el evangelio, y hay textos que, bueno, no los voy a buscar ahora porque nos haríamos más larga la enseñanza, fue primeramente predicado, dice Pablo, creo que eso Pedro, por nuestro Señor Jesucristo. Es correcto, entonces él fue el que empezó a predicar la palabra del reino. Él es el sembrador, y este sembrador tiene una semilla que, como dijimos en la mañana, dice Isaías que la palabra del Señor es como la lluvia que desciende de arriba. La palabra dada por Dios, la semilla, ¿viene de dónde? Viene de arriba. Entonces vamos a empezar a sembrar. Ojo pues que estoy utilizando términos naturales para empezar a describir acontecimientos y hechos que espirituales. Entonces, por favor, vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 11. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Mire cómo dice: si nosotros sembramos, hablando de los apóstoles, hablando de los que están sembrando la palabra, si nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué dice ahí? Lo espiritual. Y bueno, entonces él ya toca un tema, dice: es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Pero quiero que usted enfatice donde dice: si sembramos en vosotros, ¿qué? Lo espiritual. Las palabras que yo os he hablado ¿son qué? Son rectas. ¿Son qué? Son espíritu y son vida. La palabra del reino que se le da al sembrador, que hablamos en esta mañana que no todos son sembradores, viene por el espíritu de arriba y empieza a ser sembrada en los corazones de la gente. De hecho, lo que estamos haciendo aquí es una siembra en cada corazón de ustedes. Estamos sembrando la palabra. Ya de usted depende que sea usted un buen terreno. Pero entonces dice: vamos a sembrar lo espiritual. Entonces yo me detuve ahí. Porque un obrero de Jesucristo ha sido llamado a plantar y a sembrar lo espiritual. Entonces aquí vimos, anote ahí, siembra. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Pero lo voy a llevar donde dice que él planta. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Vamos a mirar que también los que dan la palabra, ellos plantan la palabra. Hermanos, la palabra es traída de arriba. La palabra del reino es un mensaje traído desde los cielos. Primera de Corintios 3:5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Entonces mire lo que concede el Señor. En el verso 6 dice:
Yo planté. Entonces ya acá no solamente nos encontramos con un sembrador, sino con alguien que está, ¿qué? Plantando. A propósito, creo que es el sembrador siembra y también planta, ¿no? Yo planté y luego dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿qué? El crecimiento. Entonces présteme atención, hermano, y esto que se relaciona con el tema de esta mañana, que tanto la plantación como la siembra y como el regado de esa planta son algo que espiritual, no es humano. Pablo dijo, si nosotros entre vosotros sembramos, ¿qué? Lo espiritual. Así que más nos vale a nosotros los predicadores, los maestros, pastores, evangelistas, a los profetas, que nos aseguremos de que la semilla, que es la palabra del reino, que les estamos entregando a cada uno de ustedes, sea del cielo. ¿Por qué? No va a preguntar por qué. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, versículo 13. Mateo capítulo 15, versículo 13. Mire lo que dice. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será, ¿qué? Desarraigada. Ahora, ahí está hablando de hombres. Pero también yo puedo entender el texto de que hay muchas plantaciones de interpretaciones humanas y académicas cristianas. Sí, señor. Dentro de la iglesia hay infiltraciones de semillas no provistas de arriba, sino de razonamiento, de lógica humana. Y hay otras semillas que son como transgénicas, que son alteradas. ¿No se dice así? Que son alteradas. ¿Y qué está pasando? Se están viniendo a plantar en los corazones de muchos de ustedes. Y todo lo que no viene de parte del Padre y todo lo que no es su semilla va a ser quitado en algún día. Mire, se lo voy a mostrar de otra manera. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que el que sobreedifica, mire bien cómo edifica? Porque si yo sobreedifico, ¿qué? Heno, madera y hojarasca, eso se lo va a quemar el fuego. Entonces, más nos vale, hermanos, que estemos plantando, que estemos sembrando y que estemos regando bien. Y que lo que estamos dando al pueblo es la semilla de Dios. Entonces, por eso usted tiene que discernir cuando le están predicando la palabra. Hay personas que se quedan en un lugar por miedo. Hay personas que tienen muchos cuestionamientos acerca de la semilla que les están plantando. Y debido a la afiliación o la emoción o la familiaridad con esa persona, no se atreven a decir, venga, un momento, está bien que nos amemos, está bien que nos queramos, pero esta no es la semilla de Dios. Esta no es una semilla traída del reino de los cielos. Y hay gente que prefiere vivir toda su vida donde no le está siendo plantada la semilla del reino. Y yo les digo hoy a muchos de los que me están escuchando, si estás en un lugar donde no te están plantando la semilla del reino, huye y salte de allí. Porque todo lo que no plantó el Padre va a ser desarraigado. ¿Se entendió? Entonces, los líderes tenemos que tener cuidado y usted tiene que tener cuidado. Entonces, ¿con qué vamos a encajar con lo que hablamos esta mañana, hermanos? De que la interpretación de las escrituras, la oración, la lectura y estudio de la palabra y de las ciencias bíblicas que no desechamos, pero decimos que deben de ser acompañadas por revelación, tienen que conducirnos a que podamos llevarle al pueblo una semilla pura, una palabra no adulterada. Entonces, la palabra tiene algunos simbolismos en la Biblia. Dígame uno. Sí, dígame uno con respecto al tema que estamos enseñando. Hay comparaciones que se le hace a la palabra en la Biblia, simbólicas. Acabamos de decir que la palabra es una ¿qué? Una semilla. Es correcto, dicen que es una lámpara, pero en este contexto estamos hablando de ¿qué? De semilla, porque yo también puedo decirles, mire qué lámpara les están dando, porque tal vez la lámpara que les están dando es una lámpara tenue y no le ilumina en la oscuridad donde usted está. Pero entonces estamos hablando de la semilla que va a ser plantada.
pero también la palabra es comparada con leche. Dice, como recién nacidos deseen la leche que espiritual, no adulterada. ¿Alguien de acá sabe qué es licor adulterado? ¿Alguien de acá sabe qué es eso? Licor adulterado. ¿Tú sabes qué es el licor adulterado? Que lo adulteran. Qué revelación, no, pero lo puedes definir. Acá me dice el hermano que te pueden estar vendiendo un tipo de licor donde le echen otras cosas para hacerlo rendir. Hermanos, y présteme porque esto es de mucho cuidado. Mi hermano me contó que en su vida pasada, en una fiesta, uh, acá me está diciendo el hermano que le meten metanol y que le metan una mezcla de cosas para hacerlo rendir. Oiga, que es un alcohol de madera. Escuche esto. Si Pablo dice que ojo y que reciban la leche no adulterada, quiere decir que es una leche no mezclada. Entonces, debemos de tener, hermanos, cuidado. ¿Sabe muchos que han tomado alcohol adulterado? ¿Qué les ha pasado? Muchos han perdido la vista. Otros han sufrido problemas en su sistema nervioso. Acá me dice la enfermera que está en proceso, pero por la fe lo estoy declarando. Escuche esto. Me dice que sufren problemas hepáticos. Entonces, usted tiene que tener cuidado. Mire lo que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque dependiendo la semilla que a usted le están dando, entonces va a ser su caminar con Cristo. Entonces, en estos días hablamos que las entrañas representaban ¿qué? Los que se acuerdan de las enseñanzas, vamos a decir, no es en vano. Representan nuestros pensamientos, representan nuestra voluntad, representan nuestra forma de ¿qué? De ver las cosas desde adentro. Entonces, imagínese si usted le están dando una leche adulterada o le están dando una semilla adulterada, que no puede hacer eso en sus pensamientos, en su forma de concebir y ver a Dios. Salmos capítulo 92, versículo 12, usted lo ha leído muchas veces. ¿Un apóstol es qué? ¿Un sembrador? ¿Qué más? A ver, ¿qué más está aquí en el mensaje? Sembrador, ¿qué más? Es alguien que planta. ¿Y es alguien que qué? Que riega la semilla. Entonces, ahora lea este salmo con entendimiento. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh. ¿Quién es el que está ayudando a plantar esos justos en la casa de Yahweh? Apóstoles, líderes. Por eso le estoy diciendo que tenemos que tener el cuidado nosotros y ustedes también de percibir qué semilla están recibiendo. Vea, hay algunos hermanos que yo amo en el Señor y que me parece bien lo que hacen y se cuidan mucho en el comer. Y ellos son leyendo los productos. Uy, un momento, este producto dice aquí que le echaron ¿qué? Le echaron colorantes. Dice que este producto le echaron un sabor artificial. Ay, mire que esto tiene conservantes. Exceso de azúcares. Entonces usted debe estar en la calidad de que la palabra de Dios, que es espiritual, ya vimos que no es humana y no es terrenal, de que usted comience a percibir un momento, aquí hay cosa de hombre. Yo no estoy diciendo que usted va a cuestionar y se va a sentar allá a cuestionar todos los pastores y no, pero perciban su espíritu cuando la palabra está adulterada, le echaron algo artificial, cuando el hombre está dando su propia apreciación. Pónganle cuidado. ¿Qué es lo que están plantando los líderes y maestros en nuestro tiempo en la iglesia de Dios? Porque escrito está que había 2 árboles en el huerto del Edén, pero también está escrito que fueron plantados en el paraíso. Hermanos, ¿usted escuchó eso? En el paraíso que Dios construyó para Adán, ¿qué permitió Dios? Que se plantara el árbol de la vida y ¿qué más? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que en la plantación de Cristo, que es la iglesia, usted tiene que discernir, y préstenme atención todos los que me están viendo por la cámara y los que están acá. ¿Qué tengo que discernir, hermano Daniel? ¿Qué tengo que discernir, hermano Daniel? qué tengo que discernir, hermano Daniel? qué tengo que discernir, hermano Daniel? ¿Qué 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 tengo que discernir, hermano Daniel?
de que en la plantación de Cristo puedes encontrarte con un árbol del conocimiento del bien y del mal y comer de ese fruto y estar muriendo aún en Cristo. ¿Cogió eso? Puede usted estar muriendo aún en Cristo porque está tomando de algo que plantó un hombre en su corazón, en su pensamiento y en su alma, y es su comer, porque está bebiendo leche tal vez adulterada. Entonces te estás envenenando y lentamente estás muriendo. Dice, por ejemplo, una palabra que en medio del trigo vino el diablo y plantó la cizaña. Y ambas deben de crecer juntas. Así que de todo lo que los siervos de Dios están hablando y diciendo o plantando, que son doctrinas en nuestro corazón, que son cimientos, ¿qué es lo que el Espíritu? Debemos de discernir qué es lo que proviene del Espíritu y qué es lo que está proviniendo de la carne. Porque ambos van a crecer y ambos darán ¿qué? Fruto. Vea, yo en estos días me asombré leyendo el libro de Apocalipsis, porque dice que cuando él vio al Hijo de Hombre, le dijo, toma la hoz, mete la hoz y ciega porque la tierra ya está madura. Y recuerde que Jesús en una parábola nos comparó como el trigo, como dice acá. Y cuando el trigo está maduro, van a venir a meter la hoz, los segadores que son los ángeles, ¿y qué? Y van a meter el trigo en el granero, pero la cizaña, ¿para dónde va? Pero en ese libro de Apocalipsis ya no se menciona cizaña ni trigo, sino que ¿sabe qué se menciona? Se menciona una vid. Dice, mete tu hoz y vuelve a cegar porque ya la vid está madura. Y dice que cegaron, ¿y sabe qué hicieron con esas uvas? Y ese es el lagar de la ira. Así que puedo entender yo, hermanos que están acá, que si el bien va a madurar y usted va a llegar a un punto de gloria y esplendor, por el otro lado, la plantación del enemigo también va a ¿qué? Va a madurar. Significa que nosotros no hemos llegado a ver la maldad en su esplendor. Así que si usted está asombrado con lo que apenas ha visto, déjeme decirle que el fruto del mal no ha madurado. Y para poder que él venga y haga juicio, el mal tiene que madurar. O dicho de otra manera, como está en el Antiguo Testamento, hasta que llegue al colmo. ¿Se acuerda cuando Abraham dijo, ha llegado hasta el colmo la maldad? O dicho de otra manera, ya maduró esta maldad. Entonces, de la misma manera, yo puedo seguir acomodando lo espiritual a lo espiritual y ver que hay doctrinas que sin darnos cuenta están madurando en la iglesia y son árboles que Dios no ha plantado en medio de nosotros. Dios no los ha plantado. Y nosotros podemos estar comiendo comida no espiritual, sino comida de hombre. Y aceptando como si fuera comida del Padre. Por mucho tiempo lo hicimos. ¿Cierto que sí? Y cuando usted comía de ese fruto, ¿qué? Escuchen hermanos, y cuando usted comía de ese fruto, ¿qué le pasaba? Dígame uno de los síntomas. Hay cosas que cuando usted las come y están podridas o adulteradas, es correcto. Aquí me dice mi hermano, no había paz. Incertidumbre. Enfermedades. Hay otro, es correcto. Había miedo, hermano Daniel. Entonces yo no entendía por qué si comía de Dios, que era la vida. ¿Por qué me iba para mi casa con miedo? ¿Y por qué tenía terror? Ay, hermano Daniel, había mucho legalismo. Mucho legalismo. Nos enseñaron a concebir a Dios por medio de obras. Prácticamente, entre comillas, a ganarnos el amor de Dios y el cielo. Entonces, claro, te comiste todo ese fruto que no había plantado Dios. La semilla tiene que ser pura. Note que en el Génesis se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, que da fruto. Escuchen esto, hermanos. En el libro del Génesis dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal también da un qué, un fruto. Hermanos, da fruto, pero da fruto para muerte. Yo no estoy hablando de las obras de la carne, le estoy hablando del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que creo que es algo, tiene una línea. Las obras de la carne son el producto de qué? Del fruto del bien y del mal, muy bien. Asimile eso. Las obras de la carne
Esas obras de pecados y de muerte es el producto de consumir el fruto del bien y del mal. Le voy a hacer una pregunta. Dios dijo que nazca toda semilla y se reproduzca, ¿según qué? Su género. Ojo, hermano, porque entonces me temo que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, en cada generación, se está reproduciendo. Por eso tenemos que volvernos buenos catadores de esta leche espiritual no adulterada. O buenos, no sé cómo se llama, buenos agricultores o sembradores, para poder discernir qué semilla me están entregando a mí. ¿Qué es lo que usted va y lee en internet? ¿Qué es lo que usted ve en los TikTok cuando escucha predicadores? ¿Qué es lo que usted está viendo cuando escucha estos mensajes? Que estoy de acuerdo. Y yo le insisto, aquí si hay un siervo y usted puede escuchar un buen mensaje, escúchelo ni nútranse, pero disciernan. Sí, porque a veces le decimos al pueblo que no puede escuchar sino a nosotros, y eso está mal, y eso está errado. Y yo sé que algunos predicadores lo hacen por salvaguardar el pueblo, pero ¿qué les digo yo a ustedes? Retengan lo bueno, disciernan y desechen lo malo, porque sé que no todos estamos haciendo la misma labor en el área específica. Hay otro siervo que tal vez usted escuche una predicación y tenga una revelación, que tal vez no tenga quien agua viva, pero discierne. Discierna. Empiecen a discernir. Entonces, ese árbol se puede reproducir. Aquellos que han sido instruidos inclusive dentro de la iglesia en el conocimiento humano podrán reproducir esta semilla. Si la buena semilla, como dijo Jesús, es la palabra del reino, entonces la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal en nuestros días son las enseñanzas y doctrinas de hombres conforme a sus deseos, inclusive en la iglesia. Dios nos guarde, hermanos. Yo le quiero dar un ejemplo de algo. Una vez lo dijo Dante Gebel, yo lo escuché hace muchos años, pero ahora lo vengo a comprender. Y no hay cosas que a veces te diré y las vas a comprender después. De alguna manera, ¿se acuerdan lo que vimos anoche? ¿Alguien se quedó con la predicación de anoche? ¿Qué hablamos anoche? ¿De que Jesús era qué? ¿No le enamoró eso a usted? ¿No le enamoró que Jesús es cortés? Mire, la cortesía de Jesús es tan profunda. Jesús es cortés, tienes que verte esa enseñanza. Yo sé que te va a ayudar mucho. Rápidamente, él iba con 2 discípulos camino hacia Maús, pero dice la Biblia que él hizo como que iba de largo. ¿Sí? Como cuando a veces voy con el hermano Yeskel y hago que hago de largo y él cierra la puerta y chao, Danielito. Entonces dice que él hizo de largo, entonces pregunta a un ruso y le dice, pero ¿por qué Jesús iba con ellos? Hizo que iba de largo. Entonces el pastor le responde, porque Jesús es cortés y él quiere asegurarse de que a donde va a estar es invitado y bien recibido. Entonces él decía, me ha enamorado la cortesía de Jesús. ¿Por qué? Porque en el comunismo te obligan a creer. No hay cortesía, a las buenas o a las malas. Entonces estamos examinando eso a la vista de Apocalipsis. Que dice en el libro de Apocalipsis que a la imagen de la bestia se le dio poder para hablar y para hacer matar al que no lo adorara. Le compartía a una hermana en esta tarde y le decía, hermana, entendí que a mí me obligaban bajo amenazas de muerte a adorar a mi Señor, cuando mi Señor es cortés. Entonces preste atención para donde lo quiero llevar. La cortesía de Jesús es tan tremenda. Les quiero dar un ejemplo de esto. La cortesía de Jesús es tan tremenda, hermanos, y estamos desde el martes con eso en el corazón de quererlo conocer más. Veas en el mensaje del martes. Es tan tremenda que Él dice que amemos a quienes, a nuestros enemigos. Y es tan cortés y es tan caballero que dice que saludemos a los que no nos que no nos saludan, porque él dice, ¿qué mérito tienes si saluda al que te saluda? Le voy a hacer una pregunta, ¿ha hecho usted eso? ¿Ha saludado al que no lo saluda? Entonces ahí en la cama meditando en esto viene como la revelación por el Espíritu. Y podía pensar lo siguiente, hermanos. Dice, al que te pida ir una milla con él, ¿ve cuántas? 2. Al que te pida tu vestido, dale también qué. Y al que te pida prestado, dale. Le está diciendo a un judío que por lógica está enemistado con su opresor. ¿Quiénes? Los romanos.
Entonces el Espíritu me permitía entender, Daniel, si Jesús lo dijo, fue porque Jesús caminó ya una milla más con un romano, con el enemigo. Fue porque el Señor daba de prestar y no esperaba muchas veces nada a cambio. Fue porque Jesús muchas veces pasó delante de los fariseos que lo odiaban y los saludaban, aunque ellos no le saludaron. Porque Jesús no puede predicar nada que no haya vivido. Entonces estamos hablando de la cortesía. Siempre sé cortés aunque te hagan mal. Y aunque tu corazón se rompa en 1000 pedazos, que la cortesía tuya sale un fragante aroma. Así como cuando se corta una flor o se machaca, que huele especial. Eso va a transformar muchas vidas y muchos corazones. Entonces présteme atención. Entonces pensando en esto, me di cuenta que hubo un arbolito o una plantación en muchos de los siervos usados por Dios en generaciones pasadas. ¿Sabe cuál fue? El creer que un siervo de Dios tenía que ser un hombre severo. Y el creer que el irrespeto con el cuerpo de Cristo era señal de ¿qué? De autoridad. Entonces había un niño que tal vez estaba haciendo algo, ya, ¡callen ese niño! Y si no, sáquenme también a la mamá. Hermano, Dante Gebel lo cuenta así. Esta iglesia no es niñería para que traigan los niños aquí. Él contaba las experiencias y yo decía, tremendo. Ahora, yo estoy de acuerdo con que no permitamos que nuestros niños nos descuiden en la palabra y por eso podemos usar un método. ¿Qué le quiero hacer entender? Que creímos que un verdadero siervo de Dios no era cortés y que entre más severo, más que tenía. Más autoridad y más que. Es correcto, y más la presencia de Dios. Que entre más el predicador era serio y era así imponente. Vea lo que me dice el hermano, cuando se empezó a decir cosas duras, Dios está hablando. Pero sabe la visión que cambió anoche. Yo estoy enamorado del Señor Jesús y me ayuda a corresponder a ese amor. Que si Jesús estuviera aquí entre nosotros, su cortesía nos enamoraría. Porque antes de entrar por esa puerta, Él pediría permiso. Yo una vez tuve un pastor que lo invitamos a almorzar. Y nos dio mera palabra dura en medio del comer y dice, ya hice mi misión, ya me voy. Algunas veces Dios puede hacer eso. Pero cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, creo que la sola presencia o cortesía hizo que Zaqueo dijera, Señor, yo me arrepiento. Y si he defraudado a alguno, le devuelvo 4 veces lo que he robado. La cortesía. Una de las cosas que va a hacer la unción y el amor del Espíritu de Dios en un hombre va a ser la cortesía. Porque ¿cómo vas a saludar a quien no te saludas si no estás empezando el amor del Espíritu a orar en ti? Así que uno de los frutos del Espíritu Santo es que el amor, y el amor produce cortesía. Entonces vi que hubo plantado y que muchos discípulos tristemente copiaron esas maneras. Y me tocó ver discípulos de siervos de Dios, que no estoy diciendo que no sean siervos de Dios ni escogidos, y no les estoy juzgando, pero les estoy ayudando a discernir que no por eso están ungidos. No, Dios los escogió en su gracia. Elías tenía su carácter, pero le quiero mostrar el modelo a seguir, que es el Señor Jesús. Y cuando Él vino, ellos dicen, vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, que está aquí, y dice, sobre Él vimos gracia sobre gracia. ¿Qué está diciendo Juan? Cuando vimos a ese hombre, la gloria, y en la gloria que hay un rayo de luz llamado cortesía. Sean corteses, aunque les hagan mal. Eso te hará hijo del Altísimo. Sé cortés, aunque no sean justa contigo. Sé cortés. Sé cortés. Ve la milla extra. Amén. No te quejes, serás una hija del Altísimo que está en los cielos. Entonces vi que se plantó en la iglesia y se plantó en el pueblo, y cuando venía alguien así como el hermano Daniel, tranquilo, sin gritar, sin tener que dar palabras así duras, sin tener que... La gente no creía y decía, la gente decía, este hermano como que no tiene la unción. Pero si abrieran los corazones, podrían ver que la palabra puede llegar más profundo por la cortesía que con la severidad. Les estoy dando un ejemplo, y así doctrinas
Cosas que se creyeron como, por ejemplo, que uno no podía predicar con corbata. Yo me contaron testimonios en la iglesia donde yo estaba niño y hombres que iban a servir a Dios y como no tenían la corbata, no podía subirse al púlpito. Y amén, acata la norma porque es el siervo de Dios. Acata la norma aunque no te parezca o no te guste. Pero hoy por el Espíritu, en lo que el Padre nos está llamando, estamos entendiendo, no es que las cosas no eran así. Y eso ya eran doctrinas o tradiciones humanas. Que si se deja crecer la barba, que si se la afeitaba. Entonces, hermanos, comenzaron a plantarse dentro de la iglesia eso y la mente de muchos a ser discipuladas en esa forma. Entonces ya todos los pastores, como veían al apóstol así, todos los pastores tenían que actuar de la misma manera. Ah, entonces mire, es correcto, mire que me acabaste de dar, y si le pueden dar un micrófono para que hablen, sería bueno. Mire, me acaban de decir, Daniel, se basan en el verso que dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y sabes que eso lo interpretan mal. Si te retrocedes versos antes, ¿sabe cuál fue la dura palabra? El que no come mi carne y bebe mi sangre. No está hablando de que él está regañando. No está hablando de que él es... No, está hablando que es duro de concebir lo que acabas de decir. Como por ejemplo, que un rico entre en el reino de los cielos. Eso es duro, eso es una palabra dura. A eso se está refiriendo. Hermano, vaya y mire el contexto. Entonces, hermanos, cogimos interpretaciones de la mente humana, de errores de interpretación básicos de hermenéutica, como estábamos mirando, y empezamos a ¿qué? A plantar en los hombres nuestras doctrinas. Es correcto. Por ejemplo, que Jesús trataba mal a los discípulos. Miren, yo les explico algo. El Señor, escuchen esto, el Señor en muchos momentos tomó la autoridad, pero el hecho de que, por ejemplo, yo le llame la atención a alguien o regañe algo, no significa que yo no voy a seguir siendo cortés. Mire, se lo voy a poner pues así, usted es mamá. Hay momentos, aunque está bebecito, que tú decís, bueno, Aaroncito, hasta aquí pues, y hay que aplicar un motivo de corrección. Lo voy a dejar acá sentadito. Pero después vos seguís dándole ceñito, vos seguís con él acariciándolo y besándolo. ¿Sí o no? De la misma manera debe ser la actitud de nosotros. No confunda la cortesía con que entonces ya va a haber un relajo. Pero Jesús sí era cortés con sus discípulos. ¿Sabe qué pienso, Daniel? Yo creo que cuando Jesús iba a la casa de Pedro, aunque era Pedro, él tenía mucho respeto. Yo creo que él pedía permiso a veces hasta para entrar. O a veces había camaradería, pero yo creo que él era muy respetuoso. Creo que a veces les daba pan a sus discípulos. ¿Quién tiene que llevar el pan? ¿El discípulo o el maestro? El discípulo debe servir al maestro, pero Jesús a veces, yo creo que hermano, si les llegó a lavar los pies a los discípulos, ¿usted cree que si tuvo esa cortesía siendo el Señor y el maestro, usted cree que cómo era? ¿Usted cree que si Pedro tal vez no tuviera, pongamos que Pedro era un cuarentón, no sé, pero siempre no sé por qué en las películas ponen a Pedro mayor. Digamos que Pedro era mayor que Jesús. Y le voy a dar un ejemplo. Y Pedro estaba cargando algo. ¿Usted cree que él por ser el Señor no le decía, Pedro, vení que yo tengo unos añitos más que vos y déjamelo, yo lo llevo? Hermano, si llevó nuestras cargas en el madero, no va a ser cortés en cosas de lo común. Si llevó la máxima carga que no podíamos soportar, por favor. Entonces, ¿qué quiero decirle? Uno, que sea cortés, sea bien hablado. Hablamos del encanto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no enamorarnos de un Señor así? Mire, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, ahí dimos un ejemplo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El Señor es cortés, pero el Señor también cuando se enoja, se enoja. Esa es otra etapa para conocerlo, pero eso no le quita que sea cortés. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Tenemos que tener cuidado. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a quién más, y a los que te oyeren. Por ejemplo, vea,
La palabra plantar en griego es futeuo. Futeuo. Significa fijar en la tierra. Ahí le dijo, hermano, usted es un futeuo. Hermano, ¿y por qué me dice así? Si usted es un plantado en la casa de Yahweh. Entonces, es fijar en tierra. Es plantar. Figurativamente, instalar doctrina. El Señor me ha permitido plantar en sus corazones algo de doctrina conforme la piedad, y no sé si se han dado cuenta que cada doctrina que decimos aquí va acompañada de una característica de la naturaleza del Señor. Yo no sé si usted se ha puesto a mirar eso. Por ejemplo, cuando hablamos de guerra espiritual, una de las cosas que me acuerdo que que el Padre me permitió entender y enseñarles fue que Jesús venció al león rugiente en calidad de león o de cordero. De cordero. Eso es piedad. Porque si yo te enseño que Jesús simplemente venció al diablo y que le dio duro, tú vas a decir, hermano Daniel, allí tengo un brujo, y hay que darle duro como nuestro Señor Jesucristo. Lo venció en calidad de cordero. Entonces te enseña piedad, te enseña naturaleza y una característica de él en silencio. Miren, hermanos, me da pena decirlo y yo lo he cometido. Pero yo creo que Jesús, cuando tal vez uno de sus enemigos, voy a ponerlos como en una película, digamos que uno de los fariseos que más lo atacaban se enfermó y cayó en cama. Yo no creo que Jesús se alegró o fue a hablar de él con los discípulos. ¿Sabe qué creo yo? Que de pronto fue a orar para que se sanara. Muchos de nosotros tal vez nos burlamos, hacemos burlas, porque tal vez entre comillas el que usted percibe como enemigo o el que le hizo mal, lo merece. Jesús no es así. Ese no es el Señor que usted y yo tenemos. Por eso a veces les digo, no se burlen. Por eso a veces les digo, no miren tal cosa, porque les va a hacer mal y va a levantar la carne en ustedes. Sean como el Señor. Pero es que ellos, y vea lo que hicieron, y mire lo que montaron, y mire, y ta, 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 y ta, 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 y ta, ta, ta. No, sé como Jesús. Yo estoy seguro que el Señor nunca se reiría de sus enemigos o lo expondría, como a veces suele hacer algunos, en medio de sus conversaciones, en medio de sus casas y en medio de su corazón. Yo creo que él se dolía cuando veía a un fariseo así por su propio pecado u orgullo. Y antes clamaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo estaban matando, sus palabras fueron, perdónalos. Nos tenemos que parecer a Jesús. ¿Saben, hermanos? ¿Sabe cuál hizo la diferencia cuando se presentaron aquellos que sanaban enfermos, que echaron fuera demonios? No le conocían. Porque si conocieras a Jesús, actuarías más como Él. No te burlarías de tu enemigo, de sus falencias. No te burlarías de los errores que hacen tus enemigos si cantan mal. Si hacen tal cosa mal. ¿Sabes qué harías? Bendito Dios. Al menos no están en el mundo. Al menos no se fueron a prostituirse afuera. Al menos no están como los que vemos en la calle, llevados de qué? De las pasiones, de las drogas. Mientras más conozcas al Señor Jesús, hermanos que me están escuchando, más los va a impactar y más van a poder ver su gloria y ser como Él, que fue la predicación del martes. Entonces deben de tener cuidado. Bueno, no sé por qué dije eso y no es el tema. Dice, el siervo de Dios tiene que tener la seguridad por el Espíritu de dar una semilla pura, sin mezclas, de su propia opinión o inteligencia, porque eso permanecerá para la vida de muchos. Génesis 1:12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Vuelvo aquí porque vuelvo y me llega el verso. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que nunca anduvo en qué, camino de malos, consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Jesús nunca se sentó en una silla de escarnecedor. Entonces, ¿por qué usted, su discípulo, sí lo va a hacer? Será plantado como hombre junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuídense de ser ustedes sillas de escarnecedores. Hermanos, el Espíritu les dice eso.
Entonces la semilla de lo que predicamos o hablamos se puede reproducir según el género. Más nos vale que sea espiritual, para que se coseche espiritual, claro. Porque si yo le llego a implantar una doctrina de hombre a cada uno de ustedes no van a cosechar lo espiritual. Van a cosechar lo terrenal, lo animal y lo diabólico. Levíticos 19:19, hermanos, Yehezkel, si me colaboras, dice rápidamente: mis estatutos guardarás, dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra ¿qué? Especie. Vea, ¿se acuerda que Pablo comparó a los bueyes con quién? Sí, pero en el ministerio ¿con quién? Con los servidores. Puede darle una cuñita acá de que es una unión, ¿qué me fue? Un yugo desigual. Gracias, estás ahí pendiente. Escuche esto. Próximamente entonces hay que ponerlo a predicar, prepárese. Entonces, pónganle cuidado. En un yugo desigual. Entonces, dice aquí que no ayuntarás ¿quién? Animales con los de otra especie. Yo entiendo esto y puedo percibirlo acomodando lo espiritual a lo espiritual, como Pablo, que muchos siervos de Dios, por eso tenemos que mirar con quién qué. Porque aunque hacen parte de los animales puros o están dentro del evangelio, no es la misma semilla o la misma especie. Les pónganle cuidado. Con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de linos. ¿Ve que al Señor no le gustan las mezclas? No le gustan las mezclas porque son nocivas. Cuanto más su palabra que es pura. ¿Sabe Yejes qué dice de la palabra de Yahweh? Que es 7 veces, ¿qué? Purificada en dónde? En fuego, y esa es la palabra del reino. Ahora no tenemos tiempo para explicar que David se refería a la palabra predicada por el Señor Jesucristo y los apóstoles. Es 7 veces purificada en fuego. Por eso estoy convencido de que, estoy convencido de que la gracia es suficiente para salvar a un hombre. Joseph, sin tener ley. Yo estoy convencido de eso, porque esa palabra es 7 veces purificada. Los que desechan ese signo de Dios están diciendo que su palabra es insuficiente. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, y creo que va a ser la próxima enseñanza, por favor véansela, si no pueden venir, véansela el martes, véanla. El Señor me dijo la semana pasada: enséñeles a recibir. Me lo dijo aquí en el pasadizo. Enséñeles a recibir, porque muchos no están recibiendo. Daniel, estás predicando y el vino nuevo se le está perdiendo en los odres de ellos. Enséñelos a que puedan recibir y contener la palabra. El asunto no es si lo recibiste a veces, el asunto es si qué, si lo sabes qué, guardar. Por eso dice, guárdalas en tu corazón. La recibiste, pero la guardaste o en la semana te la quitaron. Hoy sábado te están plantando una semilla, desde anoche viernes. La recibiste, te gozaste, pero la guardaste. ¿Guardaste la semilla que papá Yahweh te dio? ¿O fue como si hubieras visto una telenovela o leyeras cualquier cosa en el Facebook o en WhatsApp? Que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay una operación por la palabra. La Biblia dice que ¿quién da el crecimiento? Él. Miren, hermano, nosotros la sembramos y la damos, pero si usted la llega a guardar, si llegas a guardar la palabra que es predicada, si guardas la cortesía en tu corazón, va a empezar a actuar en ti. No sabemos cómo ni de qué manera, pero de qué va a actuar, va a actuar. Y te va a librar de tantas cargas que tienes y que oras. Déjela que ella actúe. No tiene que ser nada de tu esfuerzo, déjala que ella actúe, pero guardala. Guardala. Señor, ayúdame con esto, no puedo más con esto y siempre... Deja que actúe mi palabra, pero guárdala en tu corazón. Guárdala en tu corazón. La palabra actúa poderosamente ¿en quién? En los que creen.
Una de las cosas que vamos a ver la próxima, que tiene que tener alguien que aprende a recibir la palabra, me alegra verte, que aprende a recibir la palabra, ¿sabe qué es? Es los creyentes. Usted está sentado ahí, pero quisiera ver por el Espíritu cuántos de ustedes tienen activada la fe para que la palabra les pueda operar. ¿Cuántos creen a lo que se está diciendo? Dice que ellos la recibieron no como palabra de hombres. Por eso hablamos de que usted tiene que identificar quién está delante suyo. Y si es escogido por Dios y es llamado por Dios para sembrar en usted. Porque entonces usted va a creer la semilla que Él viene a plantar. Cada servicio en usted y la va a apreciar. Señor, gracias porque al hermano Daniel le diste semilla en esta semana. La Biblia dice que Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Al que siembra. Todos no son sembradores. Y pan al que comer. Dios, gracias porque a este sembrador que nos has permitido, le diste semilla en esta semana. Entonces ahora permíteme, yo guardo esta semilla y la valoro. Y mientras guardas la semilla, dice que va actuando poderosamente en ti. Entonces muchos de ustedes a veces están orando, Señor, ayúdame con esto, no puedo más con esto. Y Dios dice, es que tú no tienes que luchar con eso. Permite que mi palabra actúe en ti. ¿De qué manera? Por la fe. Muy bien. Primero, la fe en esa palabra. Yo les he contado un testimonio y vuelvo y se lo repito y no me voy a cansar, como decía Pedro, de repetírselos. Yo estaba orando en Guamal Magdalena, tan cerca. Yo estaba orando en Guamal Magdalena y ¿sabe qué pasó, hermanos? Yo estaba tan cargado, pero tan cargado que yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo. Mire, hermano, yo no estaba cometiendo pecados sexuales, yo no estaba, pero yo le decía, aún siento que hay orgullo en mí. Aún siento que, ay, Señor, a veces me hacen algo que me provocaría. Y me acuerdo que yo ya iba a salir de la puerta después de haber orado y siento una voz en mi corazón que me dice, ¿quién comenzó la obra en ti? Tú. ¿Y quién la va a terminar? Tú. Hermano, yo me acuerdo, déjame hacer mi trabajo y haz tú el tuyo. La fe se revela por el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Parece ser que cuando la recibimos por fe ya creemos que entonces nos toca a nosotros hacer y dice no, la recibiste por fe y para fe. Debes de creer que Dios lo va a hacer. Pero haz tu trabajo, manténle echando agüita a la semilla, sigue orando, sigue escuchando las predicaciones y sigue poniendo por obra. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escuchen, me estoy adelantando un poquito al martes, por lo cual desechando toda ¿qué? Inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia. Por eso les decía, miren hermanos, si nosotros nos volvemos escarnecedores de otros, ¿sabe qué, hermano? Da lo que dice el verso, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si yo no desecho todo tipo de inmundicia, si yo no desecho todo tipo de malicia, hermanos, la palabra no va a obrar en mí, porque no voy a poder recibirla. Uno de los requisitos para que usted reciba la palabra, ¿sabe cuál es? Que seas cortés. Voy a hacer énfasis en eso. Sé cortés. Ama a aquel que te hizo tanto daño. Hay alguien que tiene pleito contigo. Tranquilo, encomenda la causa a Dios y ora por él. Aunque sean personas allegadas. Porque si no, hermanos, no va a obrar la palabra que dice que puede salvar mi alma. Y yo les digo, y en el nombre de Jesús, esto ya es mío, se los digo yo. No sigan hablando de lo que ya sabemos que pasó. No sigan mirando lo que tenemos que mirar. Dios nos ayude, hermano. Yo sé que es duro no hablar de lo que pasó, ¿cierto? Pero hagámoslo, porque dice que si yo desecho toda inmundicia y malicia, porque a veces en esas conversaciones vienen que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y no tengo que estar hablando de mujeres. A veces hablar del pasado que fue tan terrible me puede dañar más mi corazón. Y lo que venía haciendo la palabra, entonces el hermano Daniel predicó el sábado de ser cortés, y usted se vaya acá, voy a ser cortés, voy a ser cortés. Y justo llega un hermanito, y ¿sabes lo que hizo fulano y lo que montó fulano? Y vuelve el enemigo y la cortesía quedó a un lado. Y a usted se le olvidó y empezó a maquinar, a pensar y a hablar.
Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el hermano Daniel predicó ¿sobre qué? Sobre la cortesía, que es el ejemplo. Estamos hablando de la semilla, sobre la cortesía. Sé cortés. Sean cortés. Se encontró aquel que le hizo daño en la calle. El Señor, Yahweh lo bendiga. ¿Cómo está? Espero están muy bien. No huya. Ay, sí. Bueno, amén. Señor lo bendiga. Tengo que irme. Pero el Señor te bendiga. Y si te recibe un apretón de manos, dáselo. Y si no, si te deja con las manos extendidas, tranquilo. Pero sea hacedor. Porque si no, entonces no va a operar. Si no, la semilla no va a operar. Repito, me estoy adelantando lo que vamos a ver el martes. Entonces, mire, la palabra infutos es donde aparece implantado. Hay hermanos que llegan a veces infutos a la hora del almuerzo. Llegan y se plantan. Infuto. Entonces, mire, significa implantado, arraigado. Se usa en Santiago 1:21 acerca de la palabra de Dios como la palabra implantada. Esta es una palabra cuya propiedad es la de arraigarse como una semilla en el corazón. Pero ya vieron, deben de tener fe. Deben de recibir lo que hablamos aquí, si usted ya ha discernido su servidor como palabra de Dios. Debe desechar toda abundancia de malicia. Y malicia es todo. ¿Y toda abundancia de qué? De inmundicia, para poder que ella lo salve. Porque si no, usted puede ir a donde otro predicador, puede ir donde el más ungido. Pero si no sabe recibir la palabra, si no hay fe, si no hay limpieza de corazón, y si no hay mansedumbre, vieron el texto en Santiago 1:21, reciban con mansedumbre después de desechar toda inmundicia y maldad. Y si no eres manso, dudo que la palabra empiece a hacer un efecto en ti. Entonces te voy a ver por los mismos años igual, con el mismo carácter, con el poco compromiso con Dios, cogiendo la gracia como medio para no comprometerse, como lo decíamos anoche. ¿Me sigue? Debemos de recibirla bien. Vea, Jeremías capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca y dijo Yahweh, he aquí he puesto mis palabras, ¿en dónde? En tu boca. ¿Dónde puso las palabras? En la boca. Quiere decir que nosotros sembramos ¿con qué? Con la boca. Dicho más bonito, sembramos con la palabra de nuestros labios. Cuando estás escuchando a alguien, mucho cuidado porque te puede estar sembrando algo que puede ser nocivo para ti. Por eso a veces yo digo, no escuchen tal cosa, hermanos. No la miren, aún no estamos listos. Dese un tiempo por su salud espiritual. He puesto mis palabras en tu boca. Tantas cosas para decir de eso. Si te sembraron eso, entonces las prédicas tuyas van a estar permeadas de eso. Entonces vas a predicar desde el dolor. Incluso puedes profetizar desde el dolor y soñar desde el dolor. Porque vas a hacer que cuando el Espíritu Santo te traiga una revelación, tu dolor se mezcle, sea una semilla transgénica. Y sueñes para mal de otros. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El profeta también tiene en la boca el plantar. Pero ¿de dónde recibió el profeta la semilla? Usted sabe que hay profetas heridos por el pueblo, que se dejaron dañar. Entonces su profecía o la palabra que Dios ha puesto en su boca fue permeada con el dolor y con los recuerdos. Entonces se volvió una palabra dura, basada en sus experiencias y el dolor que quiere, sí. Por eso debes de ser cortés. Porque cuando aprendas la naturaleza de Cristo en ser cortés, ¿sabe qué va a pasar? Por más mal que te hagan, tu corazón no dejará de ser cortés. Hermano Daniel, ¿qué me está diciendo usted? Que aún el profeta debe ser un hombre cortés. Sí, Jesús era profeta. Se presenta Juan, está recibiendo ahí una clase, anote. Presenta a Juan y Andrés. Maestro, mira que esto no nos recibieron, hablando de los samaritanos. ¿Sabe qué le dicen? ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? ¿Sabe qué le dice el profeta Yeshua de Nazaret? Ustedes no saben de qué espíritus son. Yo no vine a perder ¿qué? Las almas. Yo he venido a ¿qué?
¿Cuál es el espíritu de profecía que Él ha puesto sobre ti? Uno donde va a ganar almas. Tú vas a ganar almas, no a perderlas. Si no eres de otro espíritu muy diferente al de tu Señor. Vaya guardando eso en su corazón para cuando dé profecía. Las vas a ganar. Vas a quitar lo que está mal. Y vas a ir con tu palabra y vas a quitar cosas de hombres, doctrinas de hombres, temores y dolor de la gente. Y vas a plantar mi palabra. Usted también tiene que prepararse. Porque donde vaya vas a empezar a plantar. Muchos han cogido este verso de arrancar y de destruir. ¿Sabe para qué? Para coger las vidas de las personas y aplastarlas. Las palabras de Dios son dadas a sus ministros, en este caso el profeta, para plantar según la palabra del Padre, pero también para derribar, y en este caso es quitar todos aquellos frutos no plantados por Él, y esto debe ser por dirección divina. Entonces vamos a terminar con lo siguiente, escúcheme bien. En estos días el Señor me permitió caer en cuenta de uno de los errores que yo estaba cometiendo. Cuando ustedes derriben algo, escúchenme muy bien, cuando ustedes derriben con la palabra de Dios, cuando estés predicando la palabra y te sean dadas revelaciones y empieces a fluir y empiecen a quitar árboles de conocimientos por hombres, ustedes no solo tienen que quitar, sino que tienen que plantar ahí mismo. ¿Por qué? Porque si queda vacío en esa persona, está próximo a volver a nacer ese mismo árbol, o a que venga o alguien más y plante algo muy diferente. Entonces les explico algo que el Señor me explicó en esta semana. Mire, yo les he hablado mucho a los jóvenes porque a los jóvenes se les tira muy duro. De hecho, yo soy joven y no se creen ellos y son descalificados por su experiencia. Entonces les voy a dar un ejemplo sencillo para que lo puedan coger. Vea. Entonces yo les decía, hermanos, si nosotros decimos que la experiencia es la que nos califica en el ministerio, ¿qué estoy dando a entender? Entonces a mí me califica estar aquí, ¿qué? Mi experiencia. Mire, yo conozco un caso donde en un ministerio Dios le dijo, porque se pusieron a orar porque faltó pastor en un lugar, y Dios le dijo a uno de los pastores que estaban pastoreando para que le dijera al apóstol, póngame a tal jovencito como pastor en esta congregación. Y Dios por detrás, sin el jovencito saber nada, le había dicho al joven, tú me vas a pastorear en tal lugar. Y era exactamente lo mismo. Y Dios venía hablándole al joven sin saber la visión que había tenido el pastor. Pero entonces un profeta dijo, el joven no está capacitado, ni tiene la experiencia, y tiene muchos errores. No lo pongamos. Y no lo pusieron. Entonces cosas como esas son las que yo miro y digo, acá hay un error. Un grave error. Ya lo vimos que el camino de la santidad es para torpes. Y que el Señor nos va construyendo a medida que vamos caminando con Él. Entonces cuando yo enseño esto, yo no me he percatado de decir la otra parte. Porque entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué hace un joven inexperto con esta información? El Señor me hizo caer cuenta en esta semana. Va a decir, yo puedo. Y no me tienen por qué menospreciar. Y y empieza él, y venga también que ¿cierto? Y él me decía, no, pero explícale a los jóvenes que necesitan también mentores y que sí van a servir, claro que sí, pero qué bueno que tengan mentores a su alrededor, quien los guíe. Pero si yo dejo esa verdad a medias, yo le voy a dar fuerzas a los jóvenes y a muchos hombres para que han sido descalificados, para que les sirvan a Dios, pero ¿qué les estoy haciendo al no plantar la otra verdad? Les estoy haciendo que ellos cojan caminos como caballos desbocados. Entonces el Señor me ha permitido entender, no, trázales el otro camino. Trázales el otro camino. Por ejemplo, hemos predicado de la gracia, hemos predicado del amor de Dios. ¿Qué asumieron muchos con el mensaje de la gracia y del amor a Dios? Dios nos ama tanto que no tenemos que tener compromiso. Dios nos ama tanto que no tenemos ya que hacer esto. Dios nos ama tanto que Él me dijo, dale la otra parte. Porque si no los vas a perder. Mientras quites y desarraigues lo que no es, ve plantando mi semilla. Yo dije, ay Señor, creo que estaba haciendo mal. Porque les he dado mucha parte de aquí, pero no he plantado la otra verdad. ¿Sí me sigue o no me sigue? Entonces,
tenemos que ser equilibrados. Mientras vas desarraigando, por el otro lado vas plantando. Porque muchas veces la verdad, sin la otra parte, puede ser nociva para las personas. Vea, les voy a dar otro ejemplo. Voy a colocar a Lynn como ejemplo. El amigo Lynn, vea. José tiene un don. Y resulta que José en la antigua congregación no lo dejaron operar en ese don porque era joven y porque tenía un carácter maluco. Entonces llega el hermano Daniel y Dios le muestra y Dios le revela y le dice, sí, pero dígale a José Daniel que yo usé a Pedro y tenía un peor carácter que Joseph. Y sin embargo lo hice apóstol y lo mandé antes de que recibiera el Espíritu Santo. Y sanaba y bautizaba y hacía milagros. Entonces yo le doy esa verdad y ¿eso qué hace? Alegra el alma de mi amigo porque empezó a derribar. Es correcto, pero si lo dejo solo con eso, ¿qué va a hacer él? Se va a ir con ese don, llegó a otra congregación, empezó a fluir en el don y empezó a ir a respetar la autoridad. Entonces cuando la autoridad le pedía cuenta, él decía, no, esto ya me pasó, déjeme fluir en mi don porque vea que el don es verdadero y se cumple. Entonces yo no lo puedo dejar con esa sola verdad, sino que tengo que decirle la otra verdad. Sí, tenés el don y el Señor te va a usar y el Señor te puede mandar, pero recordar la sujeción. Jóvenes, estén sujetos ¿a quién? A sus guiadores. Y respeten y den doble honor a aquellos que os presiden y mayormente los que trabajan en enseñar. Si yo le enseño a él que él puede fluir sin la sujeción y la obediencia, le estoy haciendo un mal. Porque entonces, si no lo destruyó la opresión de allá, lo puede destruir la libertad que yo le di acá. Voy desarraigando, pero voy plantando. Entonces ustedes tienen que ser sabios. Porque están los dos extremos, hermanos míos, donde oprimen a tal punto de que, claro, muchos predicadores, y yo entiendo, hermanos, muchos pastores han visto que hombres con dones van y les dañan una congregación. Vean, hermanos, hay congregaciones donde estaba el pastor, escuchen esto, para que ustedes siempre sean fieles y hagan las cosas bien por más que fluyan en el don. ¿Sabe qué? Como el pastor no operaba en revelación profética y como el pastor no operaba en sanidades, cuando Dios manifestó el don en un hermano, ¿sabe qué hicieron los de la iglesia? ¿Sabe qué hicieron, hermanos? Todo el mundo iba a pedirle consejería. ¿Sabe quién? Al hombre con el don. Y todos iban a que le interpretaran los sueños y las visiones. ¿Y sabe qué pasó con la iglesia? Se dividió. Entonces yo tengo que tener cuidado y darles libertad hasta dónde. Es decir, quitar lo que les arraigaron, que los mató y no los dejó fluir, pero también colocarles los pies sobre la tierra con la enseñanza de la obediencia y de la sujeción. A propósito, ¿quiere que le diga algo? Usted puede ocurrir donde hermanos que tengan muchos dones, pero solo fue a uno que Dios le dio el corazón de pastor para que te vaya a buscar si te perdes. El del don tal vez no lo haga contigo, porque Dios le dio el amor y el corazón a tu pastor, y ese es el que va a estar dispuesto a ir por ti. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la congregación pasada, para ir terminando, el Señor se me presentó una vez en visión y me mostró el tabernáculo. Y cuando me mostró el tabernáculo, me dijo así, mira que los levitas operaban hasta aquí. Escuche esto, Daniel. Entonces me mostraba el tabernáculo y me decía, mira que los levitas operaban hasta acá. Y de acá para adelante le correspondía a los sacerdotes. ¿Sabe qué me dijo? Y me lo dijo a mí en la visión, a mí y a una amiga que operaba mucho en muchos dones. Me decía, así que cuídense en los dos de pasarse de a donde yo no los he puesto. Porque por eso puse en mi iglesia consejeros que aconsejaran. Así que usted, ¿por qué y fulana están yendo a aconsejarme, hermanos? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué me circuncidó el Señor en esos momentos? ¿De qué me circuncidó? Me enseñó. Aunque tengas el don y aunque tengas la palabra que yo te he dado, no es el momento ni estás en la calidad de penetrar el velo. ¿Sabía que si los levitas tan solo miraban el arca, ¿sabe qué? Morían. Solamente lo podían hacer los hijos de Aarón. ¿Qué nos quiere enseñar eso del Espíritu Santo? Ay, que si yo me meto entonces el Señor me va a fulminar con un rayo.
No. Que tal vez, si te pones a hacer cosas que no te corresponden hacer, aunque tengas el don y aunque seas un hijo de Aarón, aunque la unción esté sobre ti, puedes causar muerte a ti o a otra persona, muerte espiritual. Muchas veces nos hemos metido en embrollos. Yo me acuerdo una vez que yo aconsejé a un hermano, y era el pastor El Roe Joseph, y le dije a ese hermano como me habían enseñado que se fuera de la casa, que Dios lo iba a sostener. Y ese hermano, entonces me va diciendo el pastor, Daniel, ese hermano casi se va. Y ese hermano no tiene ni trabajo porque es hasta perezoso y no le gusta trabajar. Y yo se lo iba a mandar donde usted para que usted viera a ver cómo le sustentaba la economía. Tocó ir a arreglar, es correcto, el daño que yo estaba provocando. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando desarraiguen cosas, sean sabios, porque pueden causar un daño ¿qué? Mayor. Escúcheme muy bien. Usted puede tener la autoridad o el llamado para derribar y para plantar, pero a veces no es el tiempo de derribar. Y usted fue y derribó lo que no era el tiempo de derribar. Y trató de plantar y no pudo porque no era el tiempo. Escuchen esto, porque les va a salvar sus vidas y las de otro. Hay momento de plantar en las vidas. Yo estaba muy afanado, apenas salí de allá, en decirle a la gente la verdad y lo que yo había recibido. Y bendito Dios que he tenido gente a mi alrededor, he tenido buenos amigos, he tenido también instructores, pastores que han estado a mi alrededor. También escucho consejos de mi familia. Ey, para, dale con calma, puedes hacer mal. Tu intención es buena, pero puedes hacer mal. Espero que todas estas palabras no se queden en el aire y usted las atesore en su corazón. Porque cuando usted sea líder y cuando usted el Padre le permita hacer todo esto, va a tener que lidiar y enseñar a otros. Usted está siendo equipado en esta noche. Valore esto. Entonces el Señor nos dijo a ella y a mí, ustedes no deben de estar haciendo eso. Entonces, ¿qué nos tocó hacer a nosotros? Cuando llamaba al hermano, porque llaman muy gentilmente, ay sí hermana, pero mira, llama al pastor. Pero es que el pastor no me escucha, sí hermana, pero el Señor a mí no me permite hacerlo. Que el Señor la bendiga. Esa es la otra verdad. La verdad es que sí puedes operar en los dones, pero qué bueno que te mentoré. Y yo quiero que los dones surjan en esta congregación, en esta pequeña iglesia. Y me gustaría que ustedes operen en ellos mientras el Padre nos permite mentorearlos y mientras nos sigue dando revelación para saberles guiar. Pero no vamos a opacar sus dones, pero háganlo bien. Hermanos, háganlo bien cuando empiecen a funcionar en los dones. Nunca pierdan de vista la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes. ¿Qué tal si extienden sus manos? Quiero orar por ustedes y pedirle al Señor que los guarde, que les bendigan las finanzas, que los ayuden. Los que han dado este mes su ofrenda, su diezmo. Quiero que el Señor les bendiga y que los guarde en esta semana. Señor, gracias por permitirnos estar en este servicio, por poder comprender, por poder entender. Te suplicamos, Señor, que nos sigas capacitando. Te suplicamos, Señor, que tú por favor nos sigas guiando, que nos sigas enseñando, que nos sigas por favor mostrando el camino, que nos lleves siempre a toda verdad y no solo a la teoría, sino a la práctica de esa verdad. Ahora entiendo que es profundo cuando Pablo dijo que tú eres el que producías en nosotros el querer como el hacer. Produce en cada uno de mis hermanos y en mi vida, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido, Dios, que los guardes en esta semana del maligno, de toda tentación, nos guardes en esta semana. Que guardes a mis hermanos en su entrada y su salida. Que el ángel del Señor acampe alrededor del Señor, de sus negocios, de sus finanzas, de sus familias, de sus hogares, de sus matrimonios. Y pido, Señor, que sus finanzas sean, Señor, multiplicadas. Tú necesitas y tú sabes, Dios, más bien, lo que ellos necesitan para poder vivir. Tú conoces las deudas y tú conoces, Señor, lo que hay que pagar. Conforme a tu voluntad y a tu enseñanza, milagros creativos. Ayúdales a pagar este mes. Ayúdales, Señor, a hacer lo que tienen que hacer este mes. Provéeles para el sustento, Señor. Yo les bendigo y te pido que sean guardados en completa paz, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua. Rogamos, Señor, que seamos guardados en esta semana y podamos venir con más fuerzas y con más gozos la próxima a aprender, y que esta palabra actúe poderosamente en nosotros para servirte.
En el nombre de Yahshua. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy, muy, muy especial. Bendiciones.